La cuestión del diezmo es una de las más debatidas dentro de las comunidades cristianas actuales. ¿Es realmente obligatorio para los cristianos de hoy en día entregar el 10% de sus ingresos? ¿Estamos bajo una ley divina que exige esta práctica o existe un entendimiento más profundo que las iglesias a menudo no comunican? En Gálatas 5:1, el apóstol Pablo nos hace una exhortación clara: Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esta declaración no solo nos libera de la ley mosaica, sino que también nos invita a cuestionar y reflexionar sobre prácticas religiosas heredadas que tal vez no hemos examinado detenidamente. A lo largo de los años, muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que debemos dar el 10% de nuestros ingresos a Dios. Algunos aprendieron esto en la escuela dominical, otros lo escucharon desde el púlpito, y muchos lo sintieron casi como un mandato inquebrantable, como si de ello dependiera la bendición o la maldición sobre sus vidas. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado de dónde proviene realmente esta enseñanza? ¿Quién estableció el diezmo y cuál era su propósito original? Lo que pocos saben es que el diezmo no fue establecido como una ley universal para todos los creyentes de todas las épocas. En realidad, fue un sistema diseñado específicamente para un pueblo en un contexto muy distinto al nuestro. Regresar al origen de esta práctica no significa rechazar el principio de dar, sino más bien entender con claridad lo que Dios realmente espera de nosotros en términos de generosidad y obediencia. En Levítico 27:30, encontramos que el diezmo de todo lo que produce la tierra, como el grano y los frutos de los árboles, pertenece al Señor y es consagrado para Él. Este versículo es uno de los pilares utilizados por aquellos que enseñan el diezmo como una obligación. Sin embargo, si analizamos el contexto completo, descubriremos algo revelador. El diezmo formaba parte del sistema levítico, que fue establecido para asegurar el sustento de los sacerdotes de la tribu de Leví, quienes no recibieron tierras en la tierra prometida. Dios separó a los levitas para el servicio del templo, y en lugar de otorgarles propiedades, les asignó el diezmo de las demás tribus como sustento. En Números 6 y 21, Dios declara: a los hijos de Leví les he dado todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esto cambia por completo nuestra visión del diezmo, ya que no se trataba de un acto devocional o de una herramienta para recibir bendiciones personales, sino de una obligación dentro de un sistema teocrático y agrícola que buscaba el equilibrio entre las tribus de Israel. Era parte de un pacto nacional que incluía bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia, tal como se describe en Deuteronomio 28. Pero, ¿qué sucede cuando ya no estamos bajo ese pacto? ¿Sigue siendo relevante el sistema del diezmo en la era de la gracia? Algunos líderes sostienen que el diezmo es un principio eterno, basándose en el episodio de Abraham con Melquisedec en Génesis 2 y 20. Después de una gran victoria, Abraham entrega el diezmo del botín a este rey y sacerdote. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto es que Abraham no estaba diezmoando sus ingresos, sino parte del botín de una guerra, una acción puntual y no repetitiva. Además, este acto no fue una orden de Dios, sino una expresión voluntaria de gratitud por la victoria obtenida. Ni siquiera se establece este gesto como una obligación para él o sus descendientes. De hecho, ni Isaac ni Jacob son presentados como hombres que practicaran el diezmo de manera sistemática. Jacob, por su parte, hace una promesa relacionada con el diezmo en Génesis 28:22, diciendo: de todo lo que me des, el diezmo lo apartaré para ti. Pero esta promesa estaba condicionada a que Dios le bendijera y le protegiera, y no fue una orden divina, sino un compromiso personal. El sistema del diezmo tal como lo conocemos hoy en día comenzó después, cuando Israel ya era una nación con leyes civiles, ceremoniales y religiosas. El diezmo formaba parte de esa estructura jurídica, y no era una práctica espontánea de fe. Además, había más de un diezmo. Según Deuteronomio 14:22-29, cada israelita debía separar el diezmo de sus productos agrícolas cada año, pero en el tercer año, ese diezmo debía ser entregado a los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas en su propia ciudad. Esto demuestra que el sistema del diezmo no solo mantenía el templo, sino que era una práctica comunitaria y profundamente social.
No se trataba de sostener una institución, sino de sostener a toda una comunidad. De hecho, en muchos casos, parte del diezmo se utilizaba para que el mismo pueblo pudiera celebrar una fiesta en honor a Dios, como una expresión de gratitud y comunión. Este modelo muestra que el diezmo no era un impuesto para mantener templos lujosos ni una medida para evaluar la fe de una persona. Era una parte integral de la vida diaria, donde religión, cultura y economía estaban fusionadas. Intentar trasladar este modelo al contexto actual sin adaptarlo a su propósito original es perder de vista el mensaje central. Desafortunadamente, esto es lo que ha ocurrido en muchos círculos cristianos modernos. Muchos creyentes sinceros han sido llevados a creer que si no diezman, están robando a Dios. Esta enseñanza generalmente se basa en Malaquías 3, 8-10, donde Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y decís, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Sin embargo, este pasaje debe ser entendido en su contexto original, ya que fue dirigido a un pueblo bajo el antiguo pacto y no debe ser utilizado para imponer una carga legalista sobre los cristianos de hoy. Es importante comprender que muchas veces los pasajes bíblicos pueden ser malinterpretados si no se consideran dentro de su contexto histórico y cultural. En el caso de los llamados al diezmo, a menudo se sacan de contexto pasajes del Antiguo Testamento que fueron dirigidos a un pueblo específico, en un tiempo y lugar determinado. Cuando Dios habla sobre los diezmos en el Antiguo Testamento, no está dirigiéndose a la Iglesia moderna, sino a Israel en un periodo de gran decadencia espiritual. Los sacerdotes estaban corrompidos, y el pueblo de Israel había abandonado el pacto con Dios. Este llamado al diezmo refleja un retorno al orden levítico que ya estaba en vigor en esa época, no una nueva instrucción para todos los tiempos. Usar estos versículos para condenar a los creyentes actuales es ignorar la diferencia fundamental entre el antiguo y el nuevo pacto, entre la ley mosaica y la gracia revelada en Cristo. Como se nos dice en Hebreos 8 y 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Jesús vino a cumplir la ley, no a perpetuarla, y en él se instauró una nueva forma de vivir, que no depende del cumplimiento de normas externas, sino de la transformación del corazón. El diezmo, como parte del sistema levítico, fue superado por una entrega mucho más profunda, la entrega total de nuestras vidas a Dios. Durante su ministerio, Jesús confrontó severamente a los fariseos y escribas por su hipocresía. En Mateo 11 y 23, les reprocha, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Aquí, Jesús no alaba el diezmo, sino que señala que estos líderes se centraban en cumplir los detalles más pequeños de la ley, mientras descuidaban lo esencial. Jesús nunca enseñó que las prácticas religiosas externas fueran el enfoque principal, más bien, enfatizó la necesidad de una transformación interna. Aunque mencionó el diezmo en el contexto de la ley vigente en ese tiempo, también dejó claro que lo más importante había sido ignorado, el corazón. No se trata de cuánto damos, sino de cómo vivimos. No se trata de dar el 10% de nuestras posesiones, sino de entregarle toda nuestra vida a Él. En los primeros siglos de la Iglesia, no existe evidencia de que los cristianos practicaran el diezmo como una obligación. Lo que vemos en el libro de los Hechos es algo mucho más radical. En Hechos 4, 32-35, se describe cómo los creyentes compartían todas sus posesiones, vendían sus propiedades y traían el dinero a los apóstoles para ayudar a los necesitados. Esta generosidad no era el resultado de una ley impuesta, sino del poder transformador del Espíritu Santo. Cuando el corazón es tocado por Dios, no se limita a dar un porcentaje de lo que tiene, sino que da todo: tiempo, talento, recursos, amor, compasión, perdón. Y lo hace, no por miedo a una maldición, sino por gratitud, no para ganar el favor divino, sino porque ya lo ha recibido. Este es el verdadero cambio que ocurre en el corazón del creyente cuando es transformado por el amor de Dios. Volver al origen del diezmo no significa destruir su valor, sino restaurar su verdadero significado.
El diezmo no fue creado para controlarnos, sino para enseñarnos principios de generosidad, responsabilidad y cuidado mutuo. Ahora, en Cristo, no vivimos bajo imposiciones, sino por convicciones. Lo que Dios desea no es una décima parte de nuestras finanzas, sino nuestra vida completa en sus manos. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús habló sobre muchos aspectos cruciales de la vida humana: el corazón, la fe, el pecado, el perdón, el servicio, la humildad, el reino de Dios, por supuesto, el dinero. Sin embargo, nunca instituyó el diezmo como una norma para sus discípulos. En ningún momento les ordenó o prescribió el diezmo como un requisito para entrar en el reino, recibir bendiciones o cumplir con la voluntad del Padre. Este silencio sobre el diezmo no es accidental, sino revelador. Jesús inauguró una nueva era espiritual, una era centrada en una transformación interna que supera las estructuras rígidas de la ley mosaica. El hecho de que el diezmo no forme parte del mensaje central de Jesús demuestra que su propósito no era reproducir el sistema religioso anterior, sino establecer una relación directa entre Dios y el corazón del creyente. Jesús predicó sobre las riquezas y el uso del dinero, pero lo hizo desde una perspectiva radicalmente diferente. En Mateo 6:21, dijo: «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Esta afirmación va más allá de cualquier cálculo numérico. No se trata de un porcentaje, sino de una conexión interna que revela nuestras prioridades espirituales. El tesoro no está en la cantidad que damos, sino en el lugar donde depositamos nuestra confianza. Para Jesús, el problema no era cuánto damos, sino por qué lo damos, con qué motivación interior y con qué actitud lo hacemos. Por eso, en lugar de presentar una fórmula, Jesús presentó un estándar mucho más alto: dar toda nuestra vida a Dios. Un ejemplo claro de este principio se encuentra en el episodio de la viuda que dio 2 moneditas en el templo. En Marcos 12, 41-44, Jesús observa cómo los ricos daban grandes sumas, pero luego señala que la viuda, con su pequeña ofrenda, dio más que todos los demás, no porque su suma fuera mayor, sino porque dio todo lo que tenía. Aquí, Jesús no alaba una décima parte, sino la entrega total, sincera y sin reservas. Este acto refleja el principio que rige la economía del reino: el valor no está en la cantidad, sino en la medida del sacrificio, en el desprendimiento, en la confianza total en la provisión divina. Otro momento importante ocurre cuando Jesús se encuentra con el joven rico. Este hombre, que había cumplido los mandamientos desde su juventud, se acerca a Jesús buscando saber qué más debía hacer para obtener la vida eterna. Jesús le pide que venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres. Esta solicitud no es una obligación para todos, pero resalta un principio fundamental: lo que más nos cuesta es a menudo lo que más necesitamos entregar a Dios. El joven, al no poder hacerlo, se aleja triste. Jesús lo usa como una enseñanza para todos, mostrando que el reino de Dios no depende de lo que poseemos, sino de lo que estamos dispuestos a entregar. Cuando un joven rico se acercó a Jesús, buscando saber qué más debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús le dio una respuesta directa y desafiante: «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Marcos 10:21. Esta exigencia no está vinculada al diezmo, pues Jesús no le pidió el 10% de sus bienes, sino todo. En el reino de Dios, lo que importa no es una fracción de lo que poseemos, sino la disposición del corazón para renunciar a todo lo que impide una verdadera comunión con Él. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, y esta escena deja claro que Jesús no busca contribuciones por obligación, sino corazones rendidos por amor. Si el diezmo fuera una práctica esencial bajo el nuevo pacto, Jesús lo habría enseñado de manera explícita. Sin embargo, nunca instruyó a sus discípulos a diezmar, ni en el Sermón del Monte, ni en sus parábolas, ni en sus discursos finales. Lo que sí hizo fue hablar de generosidad, de dar con alegría, de compartir con el necesitado, y de la imposibilidad de servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. En Mateo 6:24, Jesús afirma: «Nadie puede servir a 2 señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Esta enseñanza no establece porcentajes, sino prioridades. La fidelidad a Dios no se mide por un porcentaje, sino por una entrega total de nuestra vida.
Cuando Jesús denunció la hipocresía de los fariseos, utilizó el tema del diezmo como un ejemplo de su enfoque equivocado. En Mateo 11 y 23, dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Algunos han interpretado este versículo como una validación del diezmo, pero en realidad es una denuncia. Jesús no los estaba elogiando por su práctica del diezmo, sino señalando que se aferraban a los aspectos más pequeños de la ley mientras descuidaban lo más esencial. El énfasis de sus palabras no está en la práctica del diezmo, sino en el olvido de lo que realmente importa: la justicia, la misericordia y la fe. Estas son las verdaderas características de un discípulo de Cristo. El enfoque no está en lo que damos, sino en el espíritu con el que vivimos. La crítica de Jesús revela que las prácticas externas, aunque sean correctas, pueden ser vacías si no están acompañadas por una transformación interna. El mensaje del reino fue diseñado para cambiar el corazón, no para imponer rituales. Jesús enseñó que todo lo que damos debe nacer del amor, no de la presión. En Lucas 6 y 38, Jesús dijo: «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Esta promesa no está vinculada a una ley específica de porcentajes, sino que refleja una ley espiritual de reciprocidad, basada en la actitud generosa del corazón. Jesús no ató esta promesa a un sistema obligatorio de diezmos, sino que habló de una medida espiritual, de una forma de vida que da con alegría y sin cálculo. El modelo de vida que Jesús propuso fue radical y no se centró en templos físicos ni en estructuras religiosas complejas. Jesús llamó a sus seguidores a vivir con humildad, a servir a los demás y a desprenderse de lo material. Cuando envió a sus discípulos a predicar, les dijo que no llevaran alforjas ni bolsas, dependiendo por completo de la provisión divina. En Mateo 10, 9-10, les instruyó: «No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, porque el obrero es digno de su sustento». Este principio refleja un estilo de vida opuesto al materialismo. Los discípulos no vivían bajo un esquema financiero sistematizado, sino en una dinámica de fe, donde cada necesidad era suplida por la mano de Dios y cada provisión era compartida entre hermanos. En toda su enseñanza, Jesús nunca estableció el diezmo como una obligación. En cambio, exaltó la mayordomía fiel, la entrega generosa, el desapego de las riquezas y la confianza absoluta en el Padre Celestial. En Mateo 6 y 33, Jesús resumió esta visión al decir: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». En este mandato no hay espacio para el temor económico ni para la manipulación, sino una invitación a poner a Dios por encima de todo. Si el diezmo fuera una parte esencial del Evangelio, los evangelios lo habrían repetido con énfasis. Pero no es así. El silencio de Jesús sobre este tema no es una omisión, sino una declaración. Lo que Cristo inauguró no fue una repetición del antiguo sistema, sino una nueva forma de vivir, donde cada área de la vida humana es rendida completamente al señorío de Dios. Lo que antes era una norma externa ahora se convierte en una respuesta voluntaria, libre y guiada por una relación viva con el Padre. El mensaje de Jesús rompe con las estructuras religiosas que buscan imponer cargas sin transformar el corazón. En Mateo 11, 28-30, Jesús invitó: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Este descanso no elimina el llamado al sacrificio, pero lo transforma. Ya no se trata de cumplir normas para agradar a Dios, sino de vivir en comunión con Él, dejándonos guiar por su voz. Por lo tanto, cuando hablamos del dar cristiano, no debemos retroceder al antiguo pacto para imponer lo que Jesús no ordenó. Debemos avanzar hacia el modelo que Él encarnó, una entrega que nace del amor y se mantiene en libertad. En ningún momento Jesús enseñó que el diezmo fuera el estándar para sus seguidores. Su enfoque fue siempre más profundo, más espiritual y más exigente. No buscó reglas externas, sino corazones rendidos. En esa rendición total está el verdadero dar. Cuando todo le pertenece a Dios, ya no se calcula lo que se entrega,
se vive con la conciencia de que nada es propio y todo debe glorificar al Padre. Esta es la esencia del reino y la enseñanza de Jesús. Ahora que hemos observado que el Maestro no impuso el diezmo como mandato, debemos avanzar un paso más. La Iglesia primitiva, guiada por el Espíritu Santo, tampoco enseñó el diezmo como una norma. En su lugar, reveló un modelo de generosidad viva, espontánea y poderosa. Esta será la base de la tercera parte de nuestro estudio. La transición del Antiguo al Nuevo Testamento no fue simplemente una evolución doctrinal, sino una transformación profunda en la manera de entender la relación entre Dios y la humanidad. Con la llegada del Espíritu Santo, los discípulos no solo recibieron el poder para predicar, sanar y dar testimonio, sino también para vivir una existencia completamente dirigida desde su interior. En este nuevo movimiento espiritual, el acto de dar dejó de ser una imposición externa y se transformó en una expresión espontánea de obediencia, surgida desde lo más profundo del corazón. El modelo económico de la Iglesia primitiva no se sustentaba en normas ritualistas, sino en convicciones internas alimentadas por la gracia divina. Desde el comienzo, el libro de los Hechos muestra cómo los seguidores de Cristo vivían una generosidad que no podía explicarse por leyes ni tradiciones. En Hechos 2, 44-45, se nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No se menciona el diezmo ni se da ninguna instrucción que obligue a los creyentes a desprenderse de sus posesiones. Lo que se observa es una comunidad transformada por la presencia del Espíritu, dispuesta a renunciar incluso a sus comodidades por amor a los demás. Este tipo de entrega no puede ser forzado ni estructurado, solo puede surgir en corazones que han sido regenerados por la obra redentora de Cristo. La generosidad de los primeros cristianos no estaba regulada por el calendario ni por porcentajes fijos. Su impulso era espiritual, no legal. Ellos comprendían que ya no eran dueños de nada, pues todo lo que tenían había sido redimido por la sangre de Cristo. En Hechos 4, 32-35 se describe otra escena reveladora. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este pasaje refleja la profundidad de la unidad y el desprendimiento en la Iglesia primitiva. Nuevamente, no se menciona la obligación del diezmo, porque el principio que regía no era el cumplimiento de una norma, sino la respuesta al llamado del amor. A lo largo de las cartas apostólicas, este mismo patrón se reafirma. El apóstol Pablo, al escribir a las iglesias, nunca ordenó que se diezme. En cambio, instruyó sobre cómo dar de manera voluntaria, proporcional y conforme a la convicción personal de cada uno. En 2 Corintios 9, 7, Pablo establece el principio fundamental de la generosidad cristiana: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta afirmación es más que un consejo práctico, es una declaración doctrinal que marca una diferencia significativa entre la antigua manera de dar por obligación y la nueva forma de dar por revelación. El acto de dar en el Nuevo Testamento está profundamente ligado a la libertad espiritual. Pablo no sugiere que la bendición dependa de cumplir con un porcentaje específico, sino de la actitud con la que se entrega. No se trata de cumplir con una cuota impuesta, sino de ingresar a una dimensión donde el dar se convierte en una expresión visible de la gracia recibida. En el mismo capítulo, 2 Corintios 9, 6 dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí, el énfasis está en la siembra voluntaria, no en el cumplimiento de un rito. El sembrador no calcula un impuesto, se deja guiar por la tierra, por el clima y por su fe. Así es el que da conforme al Espíritu. Cuando Pablo instruye a la iglesia de Corinto sobre la colecta para los creyentes necesitados en Jerusalén, lo hace con un lenguaje espiritualmente profundo. En 1 Corintios 16, 2, les dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. No menciona el diezmo, sino un principio adaptado a la realidad personal de cada creyente. Según haya prosperado implica que no todos darán lo mismo,
pero todos están invitados a participar. Este modo de dar no está basado en la presión, sino en el discernimiento. No responde a una norma fija, sino a una conciencia moldeada por el amor. Pablo también resalta que el dar es una gracia, no una carga. En 2 Corintios 8, 1-3, habla de las iglesias de Macedonia que, en medio de la prueba y la pobreza, dieron más allá de sus fuerzas. Él lo llama una gracia de Dios, no una imposición humana. Lo que movió a esos creyentes no fue la obligación de un porcentaje, sino la revelación del privilegio de participar en la obra de Dios. Este modelo demuestra que cuando el Espíritu guía, el corazón responde con generosidad, incluso en circunstancias adversas. La gracia no solo cambia la forma en que se da, sino la perspectiva desde la cual se da. Este principio también está presente en la carta a los Romanos. En Romanos 12, 1, Pablo exhorta a los creyentes a presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aunque no habla específicamente de dinero, el principio es el mismo. El verdadero culto no consiste en cumplir reglas externas, sino en rendir toda la vida. En este contexto, dar no puede limitarse a un porcentaje. Cuando el cuerpo entero ha sido entregado, todo lo demás queda incluido. Ya no se pregunta cuánto debo dar, sino cuánto de mí ha sido verdaderamente consagrado. La ausencia del diezmo como práctica obligatoria en el Nuevo Testamento no es una omisión, sino una revelación. Significa que lo que antes era un símbolo, ahora ha sido sustituido por una realidad espiritual. El sistema levítico requería el diezmo para sostener una estructura física, pero en Cristo, el templo ya no es de piedra, sino de persona. En 1 Corintios 3 y 16, Pablo afirma, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando el templo vive dentro de cada creyente, la economía del reino también se mueve desde el interior. El sostenimiento de la obra no depende de una estructura legal, sino de corazones llenos de fervor por la verdad. En ninguna de sus enseñanzas, ni en sus cartas, Jesús o los apóstoles insistieron en el diezmo como un mandato obligatorio. Más bien, pusieron el foco en una vida transformada, en la obediencia que surge del amor, en el dar con un corazón sincero y dispuesto. Las cartas de Pedro, Santiago, Juan y Judas no hacen referencia al diezmo como un mandato para la Iglesia, y su silencio al respecto coincide con el modelo que Cristo dejó. Lo que enseñan estos textos es la relevancia de una fe genuina, un amor tangible y una obediencia al Espíritu Santo. En Santiago 2, 15-16 se presenta un escenario muy concreto. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Este pasaje no se enfoca en cumplir con un porcentaje fijo, sino en vivir la fe de manera práctica, respondiendo con acciones reales y sensibles a las necesidades de los demás. La generosidad cristiana es contextual, vivencial, y surge de la compasión, no de la imposición. La lógica del reino no se basa en cumplir deberes numéricos, sino en la revelación del amor de Dios. En 1 Juan 3 y 17, el apóstol plantea una importante reflexión. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En este versículo, la medida no es el diezmo, sino el corazón. Lo que se evalúa no es un porcentaje, sino la disposición para compartir lo que se tiene cuando hay una necesidad evidente. Según la enseñanza apostólica, dar no es una obligación externa, sino el reflejo tangible de una vida que ha sido redimida. Este dar no proviene de una imposición, sino que brota desde el interior del creyente. El modelo del Nuevo Testamento de dar redefine por completo la relación del cristiano con sus bienes. Ya no hay distinción entre lo espiritual y lo material, pues todo está bajo el señorío de Cristo. Como se dice en Colosenses 3 y 17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esto abarca todo lo que se ofrece, lo que se guarda y lo que se administra. El cristiano no se guía por porcentajes impuestos, sino por la voz del Espíritu que mora en él. Cada decisión que toma se convierte en un acto de adoración y cada gesto de generosidad es una proclamación del Evangelio. Este nuevo modelo no elimina la práctica de dar, sino que la transforma.
No se trata de una entrega menor, sino de una entrega más completa, más intencional y más profunda. La libertad en Cristo no es una excusa para la negligencia, sino un llamado a la madurez espiritual. Pablo lo expresa claramente en Gálatas 5 y 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta libertad no desconecta al creyente de la responsabilidad, sino que lo impulsa a dar con mayor generosidad, mayor sensibilidad y mayor visión del reino. El patrón que vemos en la iglesia primitiva y en las epístolas no puede ser reemplazado por esquemas rígidos. Fue una generación guiada por el Espíritu, no por sistemas. Fue una comunidad movida por el amor, no por normas. Y esa sigue siendo la invitación para nosotros hoy, vivir bajo la dirección del Espíritu, dar conforme a lo que Él ponga en nuestro corazón, y confiar en que cada semilla entregada con fe será utilizada por Dios para bendecir a muchos. Cuando la Iglesia da por revelación y no por obligación, se abre una puerta para que la gracia fluya sin restricciones. Cuando el dar nace del corazón y no de la presión, se convierte en un acto profético, una señal de que el reino de Dios ha llegado. El diezmo como estructura fue solo una sombra, la realidad es Cristo, y en Él, cada decisión de dar se convierte en un eco de su entrega suprema. Cuando la verdad es reemplazada por tradición y la revelación es sustituida por sistemas humanos, el resultado es una fe distorsionada que carga al creyente con pesos que nunca fueron diseñados para llevar. En muchos contextos, el diezmo ha dejado de ser una práctica de adoración para convertirse en una herramienta de presión emocional y control espiritual. Lo que debía surgir de una convicción interna se ha transformado en una obligación impuesta, mantenida por el miedo, la culpa y la amenaza del juicio divino. Esta distorsión no es nueva. La historia del pueblo de Dios está llena de momentos en los que las estructuras religiosas reemplazaron el corazón del mensaje y el poder se impuso sobre la gracia. Pero cada vez que esto ocurrió, Dios levantó una voz para restaurar el diseño original. La Escritura nos advierte con claridad sobre los líderes que utilizan lo sagrado para su propio beneficio. En Ezequiel 34, 2-3, el Señor declara: «Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, pero no apacentáis del rebaño». Aquí, el Señor denuncia a aquellos líderes que usan su posición espiritual para manipular, en lugar de servir. Cuando el liderazgo usa el púlpito para exigir y no para edificar, el resultado es una comunidad espiritualmente esclavizada y emocionalmente herida. Uno de los errores más graves en la enseñanza moderna sobre el diezmo es presentar a Dios como un cobrador celestial que solo bendice si se paga una cuota. Se cita constantemente Malaquías 3 y 10 como una amenaza: «Traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos». Sin embargo, se ignora el contexto histórico y profético de este pasaje. Dios no estaba hablando a la iglesia del nuevo pacto, sino a una nación que había quebrantado un pacto específico, en un tiempo donde los sacerdotes habían corrompido el culto y el pueblo se había apartado de su identidad espiritual. El reclamo de Dios no era por el dinero, sino por el abandono de la justicia y la integridad. Usar este texto para infundir miedo es distorsionar su intención original. Cuando el mensaje del diezmo se presenta como un requisito absoluto para recibir la bendición, se crea una falsa espiritualidad en la que la generosidad se convierte en una transacción y la obediencia en un negocio. Esta visión comercializa la fe y transforma la relación con Dios en una relación de mercado. Si doy, recibo; si no doy, pierdo. Sin embargo, esta no es la economía del reino. Jesús enseñó que el Padre hace salir el sol sobre buenos y malos, y que su provisión no está condicionada por fórmulas matemáticas, sino por su gracia incondicional.